Las películas de Netflix volverán a tener sabor español en 2023 con las películas españolas más esperadas que contarán con nombres tan potentes como J.A. Bayona, Paco Plaza y Alauda Ruiz de Azúa, entre otros. Las mejores películas españolas del 2023 se verán en la plataforma y aquí recopilamos todos los títulos confirmados hasta el momento. Bienvenidos a Cine en Casa. Hoy te traemos las 11 películas españolas de Netflix en 2023 más esperadas, así que quédate hasta el final que esto se pone muy interesante. Antes de continuar me gustaría que le dieras manito arriba al video y te suscribas a mi canal, para que no te pierdas mi contenido. Ahora sí, comencemos. Número 11. Lobo Feroz, Gustavo Hernández. Lobo Feroz será una de las primeras producciones producidas por Netflix que veremos en 2023. Javier Gutiérrez y Adriana Ugarte protagonizan este tráiler. Un policía al borde de la ley y una mujer en busca de venganza cruzan sus caminos obsesionados con descubrir el asesino que se esconde tras los brutales crímenes de niñas. Luna Fulgencio, Rubén Ochandiano, Juan Acosta, Antonio Dichin, Manuel Vega y Fernando Tejero, entre otros, protagonizan el film. Número 10. Estreno 27 de enero. A ciegas, David y Alex Pastor. Mario Casas protagoniza esta historia, un spin-off de Bird Box, por tanto parte de la trama que protagonizó Sandra Bullock en 2018. Los hermanos Pastor, Hogar Los Últimos Días, se encargan de esta historia cuyo contexto conocemos. Una misteriosa fuerza ha diezmado a la población mundial empujando a quitarse la vida a todo aquel que la mire, por lo que los supervivientes tienen que llevar vendas en los ojos para protegerse. Ahora, Sebastián y su hija Ana deben emprender su propio camino hacia la supervivencia atravesando las calles desiertas de Barcelona, mientras forjan frágiles alianzas con otros supervivientes y buscan refugio. Va a aumentar una amenaza más siniestra que los seres invisibles. Georgina Campbell, Diego Calva, Alejandra Howard, Naila Schubert, Patrick Criado, Celia Frilleiro, Lola Dueñas, Gonzalo de Castro, Michelle Jenner y Leonardo Sbaraglia están en el elenco. Número 9. La Sociedad de la Nieve, Juan Antonio Bayona. Bayona dirige la película basada en el libro de Pablo Bierchi, que recoge el accidente sucedido en los Andes en 1972, cuando un equipo de rugby de Chile quedó atrapado en medio de las montañas y se vieron obligados a tomar medidas extremas. Número 8. El campeón, Carlos Terán. Carlos Terán contará con Marcel Serrano y Dani Rovira como protagonistas de su nuevo trabajo ambientado en el mundo del fútbol. Diego acaba de ser elegido mejor jugador joven europeo y con sus 20 años va camino de convertir a su equipo, el Atlético de Madrid, en campeón de liga. Pero su carácter impulsivo y conflictivo hace que el club, harto de sus excesos, contrate a Alex, un profesor de psicología retraído y solitario, para que mejore su conducta. Tanto a uno como el otro no les quedará más remedio que aprender a entenderse. Número 7. Infiesto, Taxi Mesquá. Luis Sajera será el protagonista de este nuevo tráiler en el que dos detectives llegan a un pequeño pueblo minero en las montañas asturianas para investigar un extraño caso. Una joven a la que habían dado por muerta durante meses ha aparecido. ¿Hay fuerzas oscuras de por medio? Quizás podamos contarla pronto entre los mejores tráilers del cine español. Escrita y dirigida por Taxi Mesquá. Cuenta también con Isaac Ferris e Iria del Río. Número 6. Hermana Muerte, Paco Plaza. En la España de la posguerra, una joven novicia con poderes sobrenaturales llega a un antiguo convento, ahora colegio para niñas, para incorporarse como profesora. Pronto habrá extraños acontecimientos y las situaciones cada vez más inquietantes que la atormentan terminarán por conducirla a desentrañar la terrible madeja de secretos que rodean al convento y acechan a sus habitantes. Aria Betmar, Almudena Amor, Maru Valdivielso, Luisa Merelas son algunos nombres que conforman el elenco. Número 5. Nowhere, Albert Pintó. La historia nos traslada a un futuro próximo en el que conocemos a Nada, una chica embarazada que escapa de una nación en guerra, escondida dentro de un contenedor en un carguero. A mitad del viaje, una salvaje tormenta acaba con el contenedor al mar. Dentro de ese bloque de metal, Nada da a luz a su hija. Ahora, debilitada por el parto, a la deriva, sin alimentos, deberá luchar por sobrevivir y salvar a la pequeña. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video.
Número 4. Eres tú, Alauda Ruiz de Azúa. La directora de Cinco Lobitos se encarga de dirigir esta comedia romántica escrita por Cristóbal Garrido y Adolfo Valor, los cuales participaron en Reyes de la Noche, Amor de Madre o Lo dejo cuando quiera. Álvaro Cervantes se encarga de dar vida al protagonista. Javi es un chico que con 16 años, al besar por primera vez a una chica, descubrió que tenía el don de la clarividencia. Con tan solo un beso es capaz de ver el futuro de esa relación antes de vivirlo, lo que le ha llevado a ser un adulto que nunca ha tenido una relación duradera, ya que siempre las rompe antes de que las cosas empiecen a ir mal. Pero todo cambia cuando una noche de fiesta besa a Lucía, con la que se ve casado y con hijos. El problema está en que esta chica es la novia de su mejor amigo. Silvia Alonso, Gorka Uxoa, Pilar Castro y Susana Abituá están también en el reparto. Número 3. Fenómenas, Carlos Terón. Esta comedia, protagonizada por Belén Rueda, Gracia Olayo y Tony Acosta, y con Emilio Gutiérrez Cava, serán un equipo de investigación especializado en fenómenos paranormales. El grupo Hecta, en un momento en el que no pasan por su mejor momento, aceptan investigar un anticuario en el que suceden cosas extrañas. El caso se convertirá en el más difícil de sus vidas. Número 2. A través del mar, Marcal Forest. En 2023 llegará la secuela de la exitosa A través de mi ventana, la historia que partió de la novela de Ariana Godoy. Clara Gali y Julio Peña repetirán sus roles de Raquel y Ares. Número 1. El Club de los Lectores Criminales. El primer slasher español de Netflix está a la vuelta de la esquina, dirigido por Carlos Alonso Ojea y con guión del escritor Carlos García Miranda, basada en su propia novela. El Club de los Lectores Criminales promete emociones fuertes en el terreno del terror adolescente. El rodaje ha empezado y de momento no hay fecha de estreno. Producida por Brutal Media, la película está protagonizada por los jóvenes talentos Becky Belila, Álvaro Mel, Priscila Delgado, Iván Pellicer, Annie Ruth, Carlos Alcaide, Hansa Saidi, María Cerezuela, ganadora del premio a la mejor actriz revelación en los Goyas 2022, y cuenta con la participación de Daniel Grau. La historia sigue a 8 jóvenes estudiantes universitarios que se unen cada semana en un club de lectura para compartir su pasión por la literatura del terror. Tras ser cómplices de un fatídico accidente y firmar un pacto de silencio, el grupo de jóvenes se verá amenazado por un escritor anónimo que desea desvelar su oscuro secreto de una manera muy original, publicando en las redes sociales una sangrienta novela de terror basada en ellos. Pero, ¿y si la ficción empieza a colarse en la realidad? ¿Qué opinas sobre los datos que acabas de ver? Haznoslo saber en la caja de comentarios, estaremos felices de leerlo. Si disfrutaste de este video, asegúrate de darle me gusta y de ver el siguiente que he preparado exclusivamente para ti. ¡Hasta la próxima!